Bienvenidos a una sesión más de nuestro curso de Empresas Familiares y MIPYMES. En esta sesión vamos a tocar el tema de la sucesión y continuidad, ¿no? Vamos a iniciar esta etapa ya que de alguna forma comienza a marcar ya digamos, a formalizar la parte de cómo planificamos la sucesión, ¿no?, de nuestro negocio familiar, ¿no?, una vez que ya se ha establecido, que de repente los padres iniciaron el negocio, incluso trabajaron con los hijos, ya, ¿no?, y ya comienza a vislumbrarse cómo va a ser el tema de la sucesión, ¿no?, cómo se va preparando a los sucesores, ¿no?, cómo va a ser el retiro del fundador, ¿no?, o fundadores, y de repente qué alternativas y opciones hay al tema de la continuidad, ¿no? Si es que es necesariamente, ¿no?, el caso que se tenga que dar con miembros de la familia o de repente puedan participar terceros, ¿no? Todos estos temas que finalmente, ¿no?, derivan a casuísticas especiales, ¿no?, casos diferentes, ¿no?, y que hemos visto finalmente con soluciones diferentes, ¿no?, son propuestas que vamos a ir viendo en el tema de la sucesión en una empresa familiar. Ahora, tomando como símil el tema de la sucesión y la importancia de la sucesión en un negocio familiar, ¿no?, lo que finalmente marca el hecho de que haya continuidad o no, que la empresa se extinga o no, que continúe siendo un negocio que se transmita de generación en generación, ¿no?, nos hace recordar, ¿no?, el tema del Imperio Romano, ¿no? Se dice que finalmente el Imperio Romano, ¿no?, la caída del Imperio Romano, según los historiadores, oficialmente está atribuida al año 476, ¿no? Se marca por el tema de las invasiones, de los bárbaros, ¿no?, y todo ese tema, ¿no? Pero eso más que todo es digamos, una fecha oficial, ¿no?, para determinar la caída del imperio. El Imperio Romano, según las investigaciones de historiadores, ¿no?, y cómo ellos identifican realmente la caída, se da a problemas que finalmente se remiten al tema de la sucesión, ¿no? Los problemas están básicamente en el emperador y sus sucesores, como estos no estuvieron preparados, o si es que no hubo un sucesor adecuado, no se dio una sucesión con el liderazgo que se necesitaba, y que finalmente devino en la caída del imperio. Entonces, con esto, ya retomando al tema de la empresa familiar, podemos darnos cuenta la importancia que tiene el tema de la sucesión, ¿no? El tema de la sucesión para la continuidad. Por eso es que en este tema estamos hablando básicamente del tema de sucesión y continuidad. ¿Cómo es que nosotros podemos tener estrategias o consejos para el tema de la continuidad, ¿no? La sucesión, como habíamos dicho, es un tema muy importante en el tema de la empresa familiar, ¿no?, en la empresa familiar en sí, porque va a determinar finalmente si es que la empresa continúa en el mercado, es exitosa, ¿no?, y continúa bajo el principio de la estructura familiar, ¿no?, lo que va finalmente a repercutir a esta continuidad en cuanto a la cultura empresarial, en cuanto a los valores, en cuanto al tema de los objetivos comunes, en el tema de los lazos, etcétera, 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 ¿no? El tema de que la sucesión sea un elemento planificado y que esté establecido de antemano, ¿no?, va a determinar que la empresa continúe en el mercado, se desarrolle y sea exitosa. De hecho, se reconoce como una de las causas fundamentales de la mortalidad de las empresas familiares, que solo el 3% pueda superar lo que se conoce como la tercera generación o la generación del sindicato de primos, ¿no? Muchas no pasan esta barrera, ¿no? Y precisamente mucho tiene que ver con este tema de no planificar la sucesión o de no tener formalización o protocolos establecidos para el tema de la sucesión en sí. Ahora,
La primera premisa que debemos afrontar cuando hablamos del tema de sucesión es el tema de jugar limpio, ¿no? Es decir, que haya una voluntad real de que haya una sucesión, ¿no? De que se establezca una sucesión. Muchas veces lo que se da en las empresas familiares es digamos, rechazo a la sucesión o, en todo caso, el mantenerse en el punto de decisión en el tiempo, aun cuando de repente ya no se cuente con la fuerza, ya no se cuente con las energías, ya no se cuente de repente con las ganas, o incluso ya físicamente no sea posible continuar en el tema de la gestión de lo que necesita la empresa familiar en su crecimiento, ¿no? Sin embargo, esta voluntad de mantenerse hace que de repente pensemos que debe continuarse con el mismo fundador, ¿no? Y no haya una continuidad, ¿no? No haya una continuidad en la sucesión. ¿Qué tenemos como cifras? El 49% de los empresarios no han pensado realmente en la jubilación. O sea, no ha habido una planificación, no ha habido un protocolo, en principio no ha habido una voluntad de decir en determinado momento, bueno, hasta aquí nomás llego y ahora continúan mis sucesores. No. De repente no se ha pensado en eso. Y un 12% nos dice que tiene serias dudas sobre cómo y cuándo jubilarse, cómo y cuándo dejar el tema de la empresa familiar. Entonces, es importante que si es que somos parte de la empresa familiar, si es que somos los fundadores y si es que estamos en este proceso o aún no estándolo, estamos viendo la importancia que tiene la sucesión, entonces debemos enfocarnos en el hecho de que tenemos que prevenir nuevamente, establecer protocolos, establecer formalidades, saber qué procedimientos vamos a tomar en la sucesión. Cuanto antes es mejor, ¿no? Existen riesgos que se pueden dar en forma súbita, ¿no? En el hecho de el pasar el control o el pasar la gestión de una generación a otra. Aún estando preparados, incluso pueden darse situaciones fortuitas, ¿no? Súbitas. Ejemplo, de repente el papá decidió que el hijo mayor iba a ser el que iba a finalmente ser su sucesor, ¿no? Pero, ¿qué es lo que se da? De repente él ya no quiere, de repente, no sé, pasa alguna situación que no suceda, pero de repente ya no está, más este primogénito que se había decidido que era el que iba a suceder, incluso que se había preparado, etcétera, etcétera. Entonces, ante estas situaciones, aun cuando hay un protocolo, se puede dar esta necesidad de repente establecer mecanismos inmediatos para el tema de la sucesión. Ahora, podemos encontrar determinadas ventajas y desventajas al hecho de que sea una empresa familiar y que esto beneficie o no o que influya o no en el tema de la sucesión, ¿no? Entre las ventajas que podemos encontrar, ¿no? Una cultura organizacional definida en el tema de una empresa familiar. Eso es una ventaja. Obviamente que sí, en el tema de la sucesión va a ser que sea la primera, la segunda o la tercera generación, todos tengan un mismo esquema establecido bajo el patrón de la cultura organizacional de la empresa familiar. También tenemos el tema de visión de largo plazo, ¿no? Esta se va a establecer en el tiempo, se establece desde los fundadores y obviamente se va a continuar en las siguientes generaciones. No es como que un tercero desconocido llega a la empresa y tiene que aprender, tiene que conocer, tiene que involucrarse o tiene que interiorizar el tema de la visión, ¿no? Esta ya se tiene presente a lo largo del tiempo y esto es un beneficio para el tema de la sucesión. Luego, quiera o no, el afecto y la comprensión, ya involucrando un poco el tema del entorno familiar, hace que también sea una ventaja para el tema de la sucesión, porque esto va a hacer que salga a la luz una de las características fundamentales de la empresa familiar, que es, como habíamos hablado anteriormente, la flexibilidad, ¿no? La flexibilidad a través del afecto, la comprensión, va a hacer que el sucesor, ¿no?,
pueda de alguna forma tener determinado entorno favorable para que pueda realizar bien su trabajo bajo este mecanismo de afecto, de comprensión, ¿no? De flexibilidad en determinadas circunstancias, siempre respetando los protocolos y establecimientos, los protocolos establecidos y los órganos de dirección y todas las formalidades que haya de por medio. También tenemos el tema de la autoridad, ¿no? El tema de la autoridad es una ventaja, ¿no? En el tema de la empresa familiar porque finalmente se tiene un fundador o fundadores, ¿no? Y estos se han ganado un respeto y una lealtad, ¿no? A esa autoridad que digamos está legitimada por el solo hecho de ser miembros de la familia, ¿no? En este caso no hay una lucha inmediata de poder porque finalmente se ha determinado que el entorno familiar tiene un fundador y tiene a las personas que le siguen en la sucesión, ¿no? Y ellos asumen de alguna forma la autoridad de esos primeros fundadores. También de alguna forma asumen la idea de un mentor, ¿no? De un consejero, de alguien que de alguna forma ha contribuido a que la empresa sea lo que es y que ellos tienen que continuar. Por eso el tema de la autoridad es una ventaja dentro de la empresa familiar. Por otro lado, también tenemos otros aspectos que se señalan, ¿no? La confianza, ¿no? Y la confidencialidad es un tema importante en el tema de la empresa familiar y de alguna forma involucra también el hecho que sea una familia en el seno en el cual siempre va a haber confianza, siempre va a haber esta idea de que lo que hay dentro es dentro de la familia, ¿no? Y no sale más allá, ¿no? También tenemos el tema de la pertenencia y el orgullo de ser parte de una familia y obviamente se va a ver reflejado en el tema de el orgullo de ser parte de esta empresa familiar. Nuevamente, un poco relacionando el tema del afecto, vemos el tema de la flexibilidad y compromiso. Y bueno, también tenemos otros elementos que de alguna forma son ventajas por el hecho de ser parte de una familia y que involucran a la empresa familiar. Como desventajas, ¿qué tenemos como desventajas que afecten al tema de la sucesión? Por ejemplo, una estructura poco definida, ¿no? Lo que sucede en muchas empresas familiares es que finalmente, ¿cómo surgen, no? Surgen desde el fundador, ¿no? Que trabaja arduamente, que no tiene horario de trabajo, no tiene entrada, no tiene salida, ¿no? Incluso de repente el tema económico está muy involucrado con el tema de la familia, de la economía familiar, ¿no? El trabajo de la esposa, el trabajo de los hijos, ¿no? Y esto luego en el tiempo, ¿no? Cuando ya la empresa va creciendo, se va estructurando, ¿no? Entonces, cuando no se ha tomado los protocolos determinados, los procedimientos para estructurar la empresa familiar, entonces nos encontramos con esta desventaja, ¿no? Que se arrastra por el hecho de ser una empresa familiar. Muy relacionado a esto está el tema de la división de tareas, ¿no? Una división de tareas confusa, ¿no? Donde en un inicio todos hacían de todo, todos participaban de todo, ¿no? El fundador podía ser el dueño, pero también podía ser el que atiende a los clientes, podía ser incluso el que limpia el local, el que participa en el cierre, ¿no? El que también está involucrado en las cuentas, en las ventas, etcétera, etcétera, ¿no? En el tiempo, si es que ya no se establecen divisiones de puesto concretas, ¿no? Entre los mismos miembros de la familia, entonces esto genera una desventaja, porque finalmente cuando se dé la sucesión, no se va a saber quién realmente puede estar específicamente capacitado para el puesto, ¿no? Precisamente porque no ha habido de repente una división de funciones. O lo otro es que los conflictos y la pugna de poder por tomar la alta dirección se va a dar precisamente porque nunca hubo una división, ¿no? Si desde pequeños o desde los inicios ha habido divisiones claras en las funciones, es obvio que va a ser mejor para la empresa el hecho de
tener una sucesión en la cual se han establecido divisiones de trabajo claras. Otra de las desventajas que tenemos es el hecho de que de repente el entorno familiar da cabida a la informalidad, ¿no? Y que no haya muchos protocolos establecidos, ¿no? De repente esto hace que haya conflictos familiares, se traspolan de la familia a el negocio familiar, ¿no? Y que eso hace que de alguna forma afecte, ¿no? El tema incluso de la sucesión, ¿no? Si estos conflictos se mantienen en el tiempo, ¿no? Si hay un gobierno paternalista, si hay un patriarca, un fundador que se quiere mantener en las decisiones por el tiempo, aun cuando de repente ya no tenga la capacidad suficiente, pero no haya un traspaso adecuado, ¿no? O no se quiera dar, entonces obviamente que eso va a ser parte de una de las desventajas de la empresa familiar en la sucesión, ¿no? La misma dificultad en la sucesión cuando no hay reglas claras establecidas. Y en fin, muchos otros elementos que hacen que realmente el tema de la empresa familiar en sí pueda tener por un lado ventajas y por otro lado desventajas en la sucesión. Ahora, si bien es indiscutible que las empresas familiares son un entorno en el cual se genera una economía que está fundamentada básicamente para beneficiar a sus dueños, porque finalmente ese es el origen, ¿no? El origen de la familia cuando comienza con su negocio, ¿no? Digamos, el dueño de un taller de confecciones o, no sé, el zapatero con su taller de zapatería, involucra a su familia, a su esposa, a los hijos, finalmente lo hace para sostener la familia, para que haya ingresos en la familia, ¿no? Y finalmente producir riqueza, ¿no? Ahora, este resultado se ve en varias generaciones como el objetivo común, ¿no? Pero estas generaciones finalmente son las que deben de tomar la posta, ¿no? Finalmente son las que de alguna forma deben de continuar, ¿no? Continuar con este objetivo común, ¿no? De repente ya viéndolo desde un perfil ya de empresa formalizada, pero finalmente esta empresa formalizada se ha generado una familia y por algo refleja el sentido de pertenencia a la empresa, ¿no? Entonces, en las generaciones vamos a encontrar los fundadores, la segunda generación, tercera generación y las que vengan con este sentido de pertenencia. Y esto es de alguna forma lo que va a caracterizar la sucesión y la continuidad. Para la mayoría de empresarios, que suelen ser los fundadores o los dueños, separarse o, digamos, alejarse del tema de la toma de decisiones del negocio suele ser muchas veces difícil, ¿no? Y obviamente el tocar el tema de la sucesión es, digamos, una decisión fundamental, un momento clave en el tema de la empresa, en el tema de la familia en sí, en el tema en sí de quiénes van a ser los sucesores, ¿no? Y si están realmente capacitados y si realmente, ¿no? Yo me pongo en el papel del dueño, del empresario. Yo, por ejemplo, no digo, ya, si está mi hijo, ¿no? O mis sucesores realmente van a estar, tienen las competencias, ¿no? Han estado involucrados en el trabajo como yo he querido para que me pueda suceder tal cual yo quiero y que pueda hacer que mi empresa crezca y se genere. Entonces, ante estas situaciones, lo que se da son algunos factores de resistencia por parte de este empresario fundador. Hay determinados elementos que nosotros podemos apreciar que hacen que precisamente haya esta especie de, no rechazo, pero sí de alguna forma cuestionamiento al hecho de querer suceder a la segunda generación, ¿no? O incluso la segunda generación a la tercera o así sucesivamente, ¿no? Estos factores los vamos a ver en la siguiente sesión.
Muchas gracias.